Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle, entrar en comunicación con ustedes aquí en Juan María Naveja Comunicación. Muchas gracias por su compañía, por estar este 16 de septiembre en contacto para hacer comunidad. Como les dije antier, hoy será una transmisión breve, nos ocuparemos de un par de temas que están en boca de prácticamente todo mundo y que ameritan que lo tratemos. La mera verdad es que cuando a uno le preguntan, y miren que vaya que ha habido la pregunta por todos lados, ¿por qué invitó López Obrador al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel? Uno pues puede encontrar muchas respuestas, eh, pero ninguna favorable. Realmente muy pocas para poder entender qué está en la cabeza de Andrés Manuel López Obrador en este preciso momento. Y habida cuenta de las reacciones que se han producido a partir del discurso de hoy. Si las cosas estaban mal, pues se agravaron con un discurso en el cual el presidente de México la agarró contra Estados Unidos. Sigue siendo un ignorante. La verdad es que Andrés Manuel López Obrador no entiende lo que le dijo Ricardo Anaya en aquel debate. El problema no es su edad, el problema es que no entiende el mundo, no entiende qué es lo que pasa fuera de su entorno. Ya ni siquiera pudiéramos pensar lo que pasa en torno a México, no, fuera de su entorno. Es verdaderamente preocupante la salud mental del presidente de México. De verdad que cuando uno escucha algunas partes del discurso y que son una perorata y una serie de comentarios fuera de sentido. Y por otro lado, que él como el jefe del Estado tome decisiones que hacen más grave lo que sucedió hoy. Miren, en el desfile del 16 de septiembre no se acostumbraba, al menos los presidentes anteriores y el mismo López Obrador, no habían desarrollado un acto protocolario en el cual hubiese un discurso, una expresión. Suspendió sus mañaneras, pero de cualquier manera hubo un discurso que es fuera de tono, completamente fuera de tono. Eso fue para darle un lugar a su invitado especial y pues una arenga que estaba totalmente fuera de tono. Normalmente era el desarrollo del desfile, al término del cual el secretario de Defensa o el responsable de la parada militar daba un informe del estado de novedades. Punto y san se acabó. Ah, no, pues hoy vino un discurso verdaderamente penoso. Miren, pues para no ir muy lejos, vamos con el tema. Ningún Estado tiene derecho a someter a otro país, fue lo que dijo, y le exige levantar el bloqueo contra Cuba. A ver, ya lo habíamos comentado esto desde hace algún tiempo, pero yo no sé si le tienen miedo o no entiende, o es voluntarioso, o es caprichudo. Entre Estados Unidos y Cuba no hay bloqueo, no existe ningún bloqueo. Desde hace 60 años, lo que existe es un embargo comercial. Estados Unidos estableció condiciones para que sus productores y sus aliados no le vendan a Cuba los productos, y aún así en medio de ese embargo el mismo Estados Unidos le ha suministrado productos a Estados Unidos, perdón, a Cuba, le ha vendido productos con la particularidad de que tiene que pagarlos en dólares, en efectivo y en el momento en que lo recibe. Eso es lo que se ha dado. No hay ningún bloqueo, ¿sí? Como leía por allí, bloqueo el de Michoacán, ese sí es un bloqueo. Y por aquí les voy a presentar a un cubano que dice lo que es realmente un bloqueo que padecen los cubanos. Bueno, pues el presidente López Obrador le exigió, fíjense ustedes qué desafortunado, le exigió al gobierno de Estados Unidos levantar el bloqueo
económico que mantiene sobre Cuba desde los años 60 del siglo pasado durante el desfile de la independencia de México. Aseguró que ningún Estado tiene derecho a someter a otro. A ver, ¿en qué quedamos? No ha salido con que México no interviene en las decisiones de otros países. Entonces, ¿qué rayos está haciendo con una declaración de este tipo? Con la presencia del nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que él no se puso a aplaudir cuando escuchó esto y que seguramente no le cayó en gracia. El gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos. Eso no se importa, eso déjenselo a Bora Milutinovich cuando decía con todo respeto y toma la cachetón. Bueno, pues ahí tienen ustedes que López Obrador se suelta con este discurso y vamos a escuchar en esta producción de Avi qué fue lo que dijo en parte del discurso de esta mañana. El día de hoy recordamos esa gran gesta histórica y la celebramos con la participación del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien representa a un pueblo que ha sabido, como pocos en el mundo, defender con dignidad su derecho a vivir libres e independientes, sin permitir la injerencia en sus asuntos internos de ninguna potencia extranjera. Podemos estar de acuerdo o no. A ver, fíjense, lo detengo allí. Sin ninguna potencia extranjera. Años vivió Cuba del subsidio que le daba la Unión Soviética. Años. Durante mucho tiempo la injerencia de la Unión Soviética, pues evidentemente estaba a la orden del día cuando había esa fusión con Cuba. Y bueno, pues es parte de la ignorancia o del descuido, por ponerle una expresión a López Obrador. Con la Revolución Cubana y con su gobierno. Pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia. Ya había hecho este ejemplo, ya había hecho esta alegoría con respecto a Numancia. Y la mera verdad, no sabe lo que está diciendo, no sabe la referencia, ya se la habían aclarado, ya le habían explicado cuál era lo desafortunado de estar comparando con Numancia, pero ahí va a cuchillito de palo. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad. Esa es una estupidez monumental. Es que de las cosas, miren, que todos los días dice estupideces y mentiras, pero esta es mayúscula, porque acabamos de presenciar los levantamientos, las inconformidades de los cubanos, que les falta de todo. A ver, y si estuvieran muy felices, la migración que se ha dado durante los últimos 60 años de cubanos a México, a Estados Unidos, a España, a diferentes países, y en medio de muchas presiones que han tenido que saltar. O sea, es una ignorancia, es una retórica inaceptable porque está representando a México. Bueno, pues tenemos que aguantar para poder llegar a una conclusión. Solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo. Dicho con toda franqueza, se ve mal. No, se ve mal lo que tú estás diciendo, huele mal, ese es un verdadero desastre, ese sí es una injerencia en las decisiones soberanas de un país. El gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Es mejor el entendimiento, el respeto mutuo y la libertad sin condiciones ni prepotencia. Fíjense quién lo está diciendo, ¿sí? ¿Quién lo está diciendo? Es un presidente que todos los días divide, que todos los días agrede, que todos los días ofende,
que ha provocado una polarización desastrosa en México, que en México ha sido un presidente de fatales consecuencias para la armonía entre todos los mexicanos. Sí, este presidente es de las peores influencias que hemos tenido los mexicanos, y vaya que miren que hemos vivido circunstancias de todo tipo. Pues ahora, si les parece, antes de recibir de entrada sus comentarios, escuchemos a Miguel Díaz-Canel, quien pues ni tardo ni perezoso tomó la bienvenida que ha recibido de parte de Andrés Manuel López Obrador, no de parte de los mexicanos, porque somos muchos los que no le damos la bienvenida a un dictador que mantiene oprimido a un pueblo, que mantiene sin libertades, sin respeto a los derechos humanos, atacado, ofendido a todo un pueblo. Para los países de menor desarrollo, estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montadas sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos. Fíjense, le detengo aquí. Este señor que ustedes acaban de escuchar es el mismo que limita o prohíbe o restringe el internet a los cubanos. Es el mismo que no da márgenes a la libertad de los cubanos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Permítame para los... Eso es por parte del gobierno de Cuba, porque los cubanos no están en esa sintonía. Los cubanos están padeciendo a esta dictadura que ya los tiene hasta el copete, ya están hartos y lo estamos viendo. Voy con algunos comentarios de parte de ustedes, gracias por estar participando en la transmisión de hoy, que me da mucho gusto contar con su presencia en estas fiestas patrias. Gracias a Mayela Iturriría Alvarado, también muchas gracias a Santa Fuentes, Desvelada Noche, don Jaime Uro Azul Caminante, dice buenas noches, Jorge Gutiérrez también nos saluda desde Hermosillo, muchas gracias también por estar aquí presentes. Luzma Libertad nos saluda, Cecilia Ramos desde Guadalajara, hola, Pepa Pink, buenas noches querida comunidad, aquí como siempre, saludos desde Salamanca, Guanajuato. ¿Qué le pasó a la presidenta municipal de Salamanca? Porque estaba viendo que no le fue muy bien, que digamos. Judy Gordillo, al pendiente de nuestra comunidad. Saludos cordiales, gracias Judy. Joe Martínez está viéndonos. Jesús Bautista, buenas noches comunidad. Enrique Godínez, Enrique, un fuerte abrazo. Espero que ya estés al 100% de todo y que, bendito Dios, vaya saliendo adelante. Juan Anaya, buenas noches a la comunidad. También muchas gracias. No he tenido oportunidad, espero nos esté siguiendo, pero mi abrazo solidario, mis oraciones para que la memoria de la mamá de Carlos Guillermo Smythe. Él está en Fort Worth, Texas, y nos ha acompañado desde que arrancamos prácticamente esa transmisión. Su mamá murió en días pasados. Por cierto, y con todo respeto, Carlos Guillermo, qué mujer tan guapa fue su mamá. Va un fuerte abrazo, lo vi en Facebook y todo esto, y si nos está acompañando, pues está la solidaridad de quienes coincidimos con usted en esta comunidad. El profesor Gabino Cárdenas Olivares dice, buenas noches comunidad pensante y Juan María, uno no para de sorpresas en la megalomanía de Palacio, ¿no? Y ahorita verás, mi querido Gabino, lo de la pintura de Benito Juárez, que ya lo comentamos, pero va de nuevo. GR Aurora, buenas noches, dice, como siempre, nada más poniendo en evidencia a nuestro país este inepto presidente. Marta Elena Gómez Aragón nos saluda, buenas noches, y a todos los hermanos que escuchan a diario para informar lo más importante y la triste realidad de lo que se está viviendo en el país de nuestro querido México. Don Francisco Aceves Silver dice, cuando Vox vino la chairiza y el meco, se desgarraron las vestiduras. Hoy que viene Díaz-Canel, chingao, dice, con sus manos ensangrentadas, se embarran con su mierda. Gracias, don Paco.
Rosalba Amezcua, da pena ajena, AMLO nefasto, eso es lo que están participando. Marina Lara Sili nos saluda como Mayela y Turrirí Alvarado nos dice, cállate viejo loco. Eso es, son comentarios. Don Teodoro Méndez, pobre Lopitos no da una, es un fracaso. Saludos, comunidad pensante. Tere Mendiola, saludos desde Querétaro, muchas gracias. Xochil Marín nos da las buenas noches también, muchas gracias. Lourdes Barragán, igual. Jesús Bautista, el Pejestorio ya perdió totalmente la cabeza, es un inepto. Miren, me encontré este Twitter de Manny en Twitter, obviamente sí es Twitter, pero tienes que explicárselo con rayitas y bolitas, porque López Obrador no entiende, le dice Manny a Manuel MEXX, dice, un cubano explica lo del embargo, no bloqueo, y vamos para que ustedes escuchen la precisión que le están haciendo a López Obrador en estos términos. Un saludo, López Obrador. Vengo a rectificar el error que ha cometido. No se dice bloqueo, se dice embargo. Y el causante del embargo se llamó Fidel Castro. No engaña a los periodistas, López Obrador, porque ahí está la historia. Ahora le explicaré a usted y a ese periodista qué cosa es el bloqueo. El bloqueo en Cuba es cuando un ciudadano cubano quiere ir a la orilla del mar a pescar para llevar algo de comer a su casa y viene un inspector, te quita la pita de pescar, te pone una multa de 3,000 pesos o te lleva detenido. Bloqueo es cuando quieres vender los limones de la mata del patio de tu casa y viene un inspector que te ve vendiéndolo, te pone una multa de 3,000 pesos y te quita los limones. El bloqueo es cuando tumbas los mangos de la mata de la abuela, quieres hacer jugo para venderle al vecino que quiere tomar jugo de mango y no encuentra dónde, y viene un inspector, te quita los mangos, te quita el jugo y te pone una multa de 3,000 pesos. El bloqueo es cuando una persona que sabe arreglar zapatos se quiere dedicar a arreglar zapatos para tener algo que comer, porque hay gente que está dispuesta a pagar ese servicio, y viene un inspector y te pone una multa de 3,000 pesos y no te deja coser zapatos. El bloqueo es lo que le tiene puesto el Estado cubano a su propio pueblo. No engaña a las personas, López Obrador, porque para eso van a haber cubanos como yo para desmentirlo en las redes sociales. No le falte el respeto a mi familia, que está ahora mismo bloqueada por el Estado cubano. Ahí tienen puntuales, gente que expone, que exhibe qué es lo que está pasando realmente en la isla. Y aquí en México hemos tenido farsantes que durante todo el tiempo están dando este tipo de seducción que sienten por la Revolución Cubana y que hoy estamos hablando simple y llanamente de una dictadura. Lo que ocurre en Cuba es nada más y nada menos que una dictadura. Voy con más de lo que les hemos preparado, que es una parte del artículo que escribe Rubén Cortés. Rubén es un cubano ya vecindado en México desde hace muchos años, escribe en La Crónica, escribe en el portal Arsenal de Pancho Garfias y dice en este artículo que ha escrito El viaje gris de Díaz-Canel: por saldar viejas deudas ideológicas, el presidente se le aguó la fiesta patria por traer con bombo y platillo a Díaz-Canel, un gobernante designado por una cúpula militar que está aislado en el concierto de naciones tras llamar oficialmente a una guerra civil. Aunque sea el dictador de turno, Díaz-Canel no es Fidel Castro. Al contrario, forma parte de un grupo de burócratas comunistas de cartón piedra al que el propio Raúl Castro se ha referido como 100 conejos para llenar el hueco que dejó un elefante. Para alguien con el sentido del peso de la historia como lo tiene el mandatario mexicano, debe pesar mucho el hecho de que en el pináculo de su gloria política no le haya tocado en suerte agasajar al elefante como sí le tocó a Carlos Salinas. Peor, invitar como estrella a Díaz-Canel le echa por tierra la victoria que le había regalado un sector del PAN al seguir la estela ultraderechista española reuniéndose con el líder de Vox, lo cual permitió al presidente decirles ultraconservadores casi fascistas. Ahora, en cambio, está metido en el berenjenal de sacar del repudio internacional a Díaz-Canel después de que aplastó a sangre y fuego las protestas en su contra del pasado 11 de julio, cuando llamó a sus seguidores a apalear
en la calle a la oposición. Se echó encima el peso muerto de placear por México en las fiestas patrias a un gobernante aislado, represor y que no ha sido elegido en las urnas. Por menos que eso, el presidente ha llamado marionetas a jefes de Estado electos democráticamente. Aunque el presidente puede, como hacía Fidel Castro, convertir el revés en victoria, debe interceder ante su aliado Díaz-Canel por la liberación de los presos políticos que tienen cerrados a cal y canto en la isla. La mayoría sin juicio y muchos de ellos menores de edad. La periodista Darcy Borrero ha verificado que siguen en prisión Christopher Leonard Santana, 14 años, Glenda de la Caridad Marrero Cartaya, 15 años, Rubén Alejandro Parra Ricardo, 15 años, Yanquier Sardiñas, 16, Caterín Martín, 17, Emilioslán Román, 17. Pero hay más. Díaz-Canel cerró el mes de julio con 272 presos políticos y 8,000 detenidos, además de decenas en arresto domiciliario, todos considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional. El gran invitado del presidente reprime y castiga el disenso y la crítica pública, mediante golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar, detenciones por periodos breves, multas, acoso en línea, vigilancia y despidos de los puestos de trabajo. Y el presidente tendría que condenar la existencia de presos políticos por ejercer su libertad de expresión y manifestación, más aún cuando se trata de menores de edad, porque se precia de ser un humanista. Esto es lo que dice el periodista Rubén Cortés, quien, repito, es cubano de origen, ya con muchos años en México. Y bueno, pues esto es parte de lo que hemos estado escuchando. Déjenme leer más de sus comentarios. Gracias por estar participando. Blanca Margarita González Uribe, buenas noches. En nuestro país habrá alguien más ignorante, estúpido y necio que AMLO. Sinceramente, no creo. Dice Mario Reyes, buenas noches comunidad Naveja, aunque no lo vea en vivo, no, eso es cuando tengan tiempo, siempre es bienvenido. Rosalinda Espinosa Mora, López ya inventó una nueva palabra, pejendez. Bueno, gracias también por el comentario. Xóchitl Marín, el grito lo di al cielo con ese señor Díaz-Canel, Alfredo Alfred y la flaca aplaudiendo como foca. Yo también me fijé en eso. Uro Azul Caminante, don Jaime dice, ¿y dónde está su tanto? Dice que el respeto al derecho ajeno, ¿dónde queda lo que tanto ladra el cacas? Gabriel Rodríguez Martínez, ¿y qué independencia celebra el asqueroso dictador? Saludos, también gracias por eso. José Rodríguez Jauregui, además de ignorancia, se manifiesta la locura de este bulto que está en Palacio Nacional. Tere Mendiola, este nefasto presidente ya se destapó, ya sabemos que sí quiere el socialismo, esperemos que ya mucha gente despierte. Vamos a escuchar lo que el periodista de CNN, Fernando del Rincón, comentó acerca de esto. Vamos a escucharlo. Gracias a Austreberta García que me compartió este video. Nosotros los mexicanos, es el noche del grito de independencia de México. Pero para muchos, me incluyo, como mexicano lo digo, tal vez no como periodista, este grito va a ser para dar el grito en el cielo. Sí, porque tener de invitado a Díaz-Canel, después de todo lo que hemos visto de Cuba, después de todo lo que se ha denunciado de Cuba, después de las violaciones de derechos humanos, opaca, como mexicano, opaca completamente las celebraciones por la independencia de mi país. Es un chiste de mal gusto. Es una ofensa para esa palabra, independencia, de la que no gozan los cubanos en la isla. Esa independencia, esa libertad que buscan, luchan y pelean durante 60 años. Y al presidente de mi país hace muy fácil invitar a Díaz-Canel, que además me pregunto, ¿qué demonios tiene que ver Díaz-Canel con la independencia de mi país? Ah, no,
Pero es que seguramente Andrés Manuel maneja otros datos. Me da pena. Me da vergüenza. Sí, me da vergüenza. Hoy muchos mexicanos pegamos el grito, pero pegamos el grito en el cielo. Una vergüenza. Se tenía que decir y se dijo. El comentario de Fernando del Rincón, periodista de CNN, Pública, quien doctora, hace bienvenida. este comentario y bueno, pues hola. ahí lo tienen ya señalado. Claudio X González, les estoy presentando para que ustedes lo vean, hace referencia a un comentario del periodista argentino avecindado en Miami, que vaya que Miami tiene cubanos, chico. Bueno, pues dice Andrés Oppenheimer, la invitación del presidente López Obrador al dictador cubano Miguel Díaz-Canel para asistir a la ceremonia del 200 aniversario de la independencia de México y dar un discurso en el evento es una bofetada a la democracia, a los derechos humanos y a la dignidad de México, dice el periodista Andrés Oppenheimer. Por su parte, el periodista Rubén Cortés subió, y quiero que vean ustedes esta imagen, les leí ya el artículo de Rubén, pero aquí tienen ustedes, dice Rubén Cortés, un artista al que el dictador Díaz-Canel tiene preso sin juicio fue incluido hoy entre las personas más influyentes del 2021 en la lista de la revista Time. Es Luis Manuel Otero Alcántara. El humanista presidente de México debería pedirle que lo libere. Aquí tienen ustedes la fotografía que está refiriendo Rubén Cortés de Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue incluido en la lista de las 10 personas más influyentes de este año por la revista Time. Es que son tantos los casos de violación a los derechos humanos que hasta vergüenza da todo esto. También mi amigo el periodista Salvador García Soto escribió en Twitter de lo que pasó anoche. Ahora vamos al grito. Todo esto ocurrió hoy en el marco del desfile militar. Desde la soledad del balcón y ante la plaza vacía, el hombre que se precia de haber llenado varias veces el Zócalo tuvo que gritar por segundo año consecutivo y escuchar el eco de su grito en la inmensidad del concreto sin gente. Ahí está la imagen, la voy a presentar para que ustedes observen qué fue lo que ocurrió anoche en la ceremonia del grito. Yo no sé ustedes qué opinen, a ver qué consideración hacen, pero me da la impresión de que hubo una instrucción desde Palacio Nacional, de quien haya sido, de López Obrador o de sus aprontados colaboradores, para que incluyesen el nombre de López Obrador entre los héroes que nos dieron patria, porque se dio en tantos lugares, en tantos escenarios, que uno no puede creer que sea una mera coincidencia. Clara Brugada en Iztapalapa, destacando viva Hidalgo, viva Morelos, viva Basolo, viva los vivas, ¿no? Los de siempre, y luego agregara a Claudia Sheinbaum y agregar a Andrés Manuel López Obrador, la nueva gobernadora de Campeche, igual, viva la Cuarta Transformación. Acaba de decirle López Obrador que puso en su testamento que no quiere reconocimientos públicos, quiere un reconocimiento mayor que ser vitoreado en la ceremonia de la independencia de todo el país, de verdad. Y como les digo, no fue de ninguna manera una coincidencia, porque se repitió tanto que uno no puede creer que se trate de algo que se le ocurrió a alguien. Vean ustedes, dice Víctor Trujillo Broso, así se ven los lambiscones en Estambul
en Iztapalapa o en Ensenada. Así los vemos todos, así sean letrados, intelectuales o safios, así se ven. No se detengan, por favor. Los amantes del burlesque, les agradecemos el esfuerzo, porque vean lo que dice este sujeto en Baja California. De verdad es para causar pena ajena, vergüenza nacional. Escuchen y vean. ¡Que viva el mejor gobernador de México, Jaime Bonilla Valdés! ¿Qué les parece? Jaime Bonilla, el mejor gobernador. Y ahí les va. ¡Viva la cuarta transformación de la República! ¡Viva el mejor presidente de la historia! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva el mejor gobernador de México! Ya es repetición, pero como ustedes pueden observar, llena la plaza. Este irresponsable que le está tirando vivas a López Obrador ni siquiera lo imitó en eso que era elemental, no poner en riesgo a las personas. No sé qué opinen los habitantes de Baja California con respecto a lo que se vio en Ensenada, Baja California. Pero pues ahí tienen ustedes este tipo de situaciones que se presentaron y ahora vean el zafarrancho que se presentó en Estambul, Turquía. Esta es la voz de Pepe Cárdenas en su noticiario que nos permite escuchar este esperpento de cónsul de México en Estambul. El primer grito destemplado que llamó la atención por la diferencia horaria fue el de la periodista Isabel Arvide. Ella es la cónsul de nuestro país en Estambul. Durante los festejos de la independencia, allá en la antigua Constantinopla, el imperio de Bizancio, el antiguo imperio de Bizancio, la funcionaria expresó: ¡viva el cura Miguel Hidalgo! ¡Viva la justicia! ¡Viva la libertad! ¡Viva López Obrador! A lo que una de las asistentes del abucheo le dijo: óigame, cónsul, esto no se hace. ¡Viva la justicia! ¡Viva la libertad! ¡Viva López Obrador! Y que se le arma la bronca a la cónsul Isabel Arvide, una señora, una mexicana radicada o viviendo de turista, no sé, allá en Estambul, le digo la antigua Constantinopla, se levanta la mano y enardecida le reclama a Isabel Arvide. Lo respeto, pero él no va en ese, él no va ahí, señora, él no va ahí, no me importa, no me paren, entonces no la dejen, entonces no la dejen. Ay, ¿qué creen que estoy haciendo aquí? Esto fue a la hora de la recepción, luego del grito en el consulado. La señora estaba enardecida porque dijo: todos somos mexicanos, yo respeto al presidente López Obrador, le deseo un gran gobierno, pero no se vale que usted, la representante diplomática de México, lo utilice en sus arengas con afanes politiqueros. Le preguntaron: oiga, cónsul, pues ¿qué vamos a decir? Dice: no, hombre, no se preocupen, esa vieja estaba borracha, estaba drogada. Yo creo que la borracha y drogada era Isabel Arvide. Es el comentario, es la información en el noticiario de Pepe Cárdenas. Qué vergüenza. Con esta cónsul se han pasado unas vergüenzas que de verdad ya no da para más, la señora Isabel Arvide. Voy con sus comentarios. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí presentes en la transmisión de esta ocasión. Me da muchísimo gusto. Yo les dije que si había algo importante, aquí estaríamos juntos y aquí estamos para no fallar, ustedes y yo. Bueno, pues vamos a algunos comentarios que estamos recibiendo. Lourdes Barragán: el estúpido Cacas abogando por un dictador, una vergüenza para México y el pueblo cubano. Gabriel Carrillo Rocha: otra vez demuestra su profunda enajenación mental este sujeto en su discurso. Judith Esquivel: ¿y ese anciano con qué derecho se cree para decir que puede hacer Estados Unidos y que no? Pobre anciano, dice miado. Eso es lo que puso al final de cuentas en su comentario
Déjenme ir. Lourdes también dice, fuera de México, Díaz-Canel, no te queremos en nuestro país, en nuestro México. Mari Reyes, quien se cree lopitos en querer imponer su opinión nada más y nada menos que al gobierno de nuestros vecinos. Marta Perry nos saluda, dice, gracias por tan valiosa información. Angélica RM, ay Tartufo, primero ve la casa propia y no traigas problemas que no corresponden a nuestro México. No, y espérense, porque este fin de semana va a haber más complicaciones cuando se dé la reunión de la CELAC, de los presidentes de Centro y Sudamérica. Ya verán los comentarios que se van a estar presentando. Rosario Chávez, este dictador Miguel Díaz-Canel está criticando lo mismo que él hace, al igual que López Obrador cuando era opositor criticaba lo que estás, y lo mismo que hace hoy como presidente, son tal para cual, no cabe duda. También gracias, Rosario. Me dice además Judith Esquivel, y tú, Canela, te puedes ir mucho a tu mamá, junto con el Caca. Ricardo Blanco, presente. Muchísimas gracias, Ricardo, también por estar aquí. Nancy María, pura mierda este gobierno que cada día nos avergüenza más. Marta Elena Gómez Aragón, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, del gran presidente benemérito de las Américas, el licenciado Benito Juárez García, orgullo de nuestro estado de Oaxaca. Eso es lo que dice Marta Elena. Y por cierto, nomás déjenme leer esto de Ignacio Morales. AMLO de metiche en asuntos ajenos, es opinión de él, no de todos los mexicanos. Pero eso que dice Marta Elena, ya les comentaba lo de la pintura del presidente Juárez. Esto que la República Fifidonia ha publicado en Twitter, y dice, la pelea contra el jarrón imperial viene de lejos. Hasta un video le hizo el muchacho. Ya ven que siempre está atendiendo los problemas importantes de México. Si en 2022 no rifa el castillo de Chapultepec, ya tenemos candidatos, 2 jarrones austriacos. Miren, una prueba de que ya anda mal Andrés Manuel López Obrador es esta perorata en la cual nos da a entender que se sale a platicar con el presidente Juárez, así como Hugo Chávez platicaba, como Maduro platica con los pajaritos. Escuchen ustedes lo que la República Fifidonia reproduce. Voy a ver si antes de que termine arreglo un poco la museografía, porque hay un jarrón de Maximiliano. Este jarrón. Ahora ya no salió decorador de interiores, como dice Avi. Ya ahora le da por modificar la museografía. Ya se siente dueño del palacio. Ya ahora, yo debo decirles que cualquier movimiento, si ustedes quieren clavar un clavo en la pared del Palacio Nacional, tienen que pedirle permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia. No se diga para mover, para quitar el mobiliario de la ubicación en donde se ha colocado. Y escuchen ustedes pues estas tonterías de parte de López Obrador. Este jarrón de la época del Imperio, cuando el palacio era Palacio Imperial. Esto está hecho en Viena. Yo creo que alcanzan a ver. Está Maximiliano y está el águila con la corona. Y miren acá, ¿quién está? El que encarna la República Mexicana. Me gusta que me digan el benemérito de las Américas. Nuestro gran presidente, Benito Juárez. Ya estamos ordenando para que no haya en el palacio Narcos, vuelas, asesinos. Mezcla. Que se pongan las épocas, pero que no haya abigarramiento enfrente del retrato del presidente Juárez. Entonces no quiero que el presidente Juárez siga Mi amigo es un poco idiota. molesto por eso. O sea, el presidente Juárez, no, fíjense lo que dice, ¿eh? No quiero que el presidente Juárez siga molesto. O sea, ya le platicó el licenciado Benito Juárez García, ya le dijo que está molesto porque le pusieron un jarrón austriaco de la época de Maximiliano. ¿De dónde saca eso? Está viejito. no merece eso. Ni hablar, viejo. Pero ese es otro asunto.
Híjole, de verdad este tipo de cosas son preocupantes, ¿eh? Sí son preocupantes. Ahorita les voy a leer algo que les va a llamar también mucho la atención. Gracias. También, esto ya lo leí. Dice Jesús Bautista, la verdad qué vergüenza de tener un disque presidente en nuestro México. No nos merecemos tener este inepto de miércoles. Sacramento A. Castro Trejo, buenas noches a toda la comunidad. Ese imbécil e ignorante habla por todos, que no sabe de la proclamación de no intervención, pero qué se espera de un hombre que tiene caca en el cerebro. Ahí andan bravos. Susana Vergara Hinojosa, esperemos que ahora tengan una idea más clara de a dónde nos quieren llevar. Ahí tienen. Pineda Yolanda, este presidente de México no nos representa, hace de todo menos gobernar. Yo nunca había visto un presidente tan retador en contra de los mexicanos. A él lo único que le importaba era su presupuesto, como le dieron de más, está calladito. Tey Menge, buenas noches, ¿qué tal, Tey? Muchísimas gracias por estar también aquí. Juan Rivero, y que me dice, ¿qué tenemos que ver nosotros con Cuba? Eso quiere decir que ya somos una dictadura, no hay más. Juan Armando García, gracias Juan Armando. Detestable la intervención de este sujeto, disque presidente, dictador cubano. Por otra parte, el Poder Judicial cooptado, el Poder Legislativo cooptado, el INE se le ha escapado, el Tribunal se ha escapado, nuestro país secuestrado por un enfermo mental. Mari Reyes, el presidente muy ocupado en mover un jarrón porque era de Maximiliano y le podía molestar a Benito Juárez, ya que estaba enfrente de él, ya se le cayó el último tornillo, en lugar de ocuparse de lo que verdaderamente le urge al país. La maestra Carmen Robles Gil, buenas noches. Dali del Carmen Baños, también dice, preocupante lo que está pasando en nuestro país. Claudio Álvarez M, ningún estado tiene derecho a someter a otro, dijo López, y los gobiernos no tienen el derecho de someter a sus ciudadanos. El cubano ya tiene desde los 60 haciéndolo, el mexicano quiere empezar y está destruyendo todos los contrapesos logrados los últimos 40 años y que le impiden hacerlo. Tere Mendiola, es una vergüenza tener este nefasto presidente, urge hacer algo, nos está llevando al despeñadero. Francisco Aceves Silver, los que hemos estudiado la verdadera historia de la Nueva España, no existía México. Sabemos que Hidalgo fue un excura sanguinario, asesino. Hoy, para el Meco López como santo, gracias a los decires de Paco Ignacio Taibo, falsario consuetudinario. Gracias, don Paco, también. Doña Elena Lara, qué milagro, qué bueno que está por aquí. Gracias por estar participando, doña Elena. Ramón Reyes, indignante la visita del dictador cubano. Piolín Santos nos da las buenas noches. Peppa Pink, ¿cuál independencia si somos rehenes del narco? Y ahorita las cosas están pesadísimas con la cuestión del narco, que de verdad están preocupantes lo que está pasando en Michoacán, pero mañana platicamos de eso. Gracias a Irma Sánchez de Movellán. Don Francisco Tobalín también nos saluda desde Zacatecas. Se avergüenza Gloria Naveja con lo que hemos estado comentando. Carmina Castillo Ricardes, buenas noches a todos. Marilú Campo Rico también nos saluda, como Maribel Gómez, muchas gracias también. David Rodríguez Moedano, Clara Brugada, solo mencionó mujeres que ni conocemos, solo un Cuitláhuac y Andrés Manuel. Penoso también, ¿eh? Javier Silvestre, viva la caca mayor, ¿cómo es posible esta fanfarronada? Marilú Campo Rico, exacto, puros lambiscones, qué bárbaros. Está también el comentario de Marta Elena Gómez Aragón, persona non grata para los mexicanos, el dictador de Cuba fuera de México. Marilú Campo Rico, jaja, sus vivas, todos aguados. Javier Silvestre, puro lamebotas, es lo que dice. También Yolanda Pineda, ¿cómo no lo van a lavar si no lo hacen? Si no lo hacen, los corre o los mete presos. Lourdes Barragán, vergüenza. El Caca ya hizo de la ceremonia del grito de independencia otro circo. Todo lo que toca lo vuelve. Pero fíjense lo que pasó ahora con su famosa rifa. El sorteo, no vendieron los boletos. No vendieron los boletos. Si no fuese porque lo que se estaba rifando, pues no les cuesta,
sería un verdadero desastre, un verdadero desastre. Raúl Miranda, buenas noches, qué gusto Raúl, un abrazo. Irma Sánchez de Movellán, cierra el hocico llorador. María Guadalupe Pérez Arriaga, qué horror de este gobierno puro loco de la cuarta transformación. Eso es lo que están comentando. Dice Ted Mondoy, una vergüenza, la embajadora Teporocha en Turquía y López desgració esta fiesta nacional con sus burradas. Joe Martínez dice, el Cacas, finísimas personas. También José Ángel Medina García, deberíamos pedir que se prohíba en la Constitución que se haga alusión al nombre de cualquier gobernante en turno, que nada tiene que ver con los héroes que dieron su vida para que ellos estén nada más de zánganos parásitos que nada aportan al país. Es que, de hecho, no había ninguna razón para hacerlo, no se hacía, no era una costumbre en ningún caso, ni siquiera en los tiempos del PRI llegó a acostumbrarse de esa manera. Es ahora vergonzoso que se esté dando este tipo de expresiones. José Rodríguez Jauregui dice, mi opinión es que los políticos glúteo veloz se aprovechan del pueblo globero que acepta tales babosadas. Ligia Villanueva, un dictador y soldados opresores de otro país alabando a Chávez. ¿Qué está pasando en México? Pues lo que estamos viviendo, lamentablemente, Ligia, lo que estamos viviendo. Joe Martínez con Trump, respetaba según él, le tenía miedo, y a Biden, como no es bocón y pendenciero como Trump, se suelta hablando babosadas. Don Jaime Torres, Uro Azul Caminante, dice, ¿por qué si ya es hora de apoyar la revocación y si ya es justo que se vaya el Cacas? También gracias por su comentario. José Ramón Acosta, a AMLO cuando no le conviene algo, dice que México no a la intervención extranjera y ahora sí le manda mensaje a Biden. Ahí tienen ustedes, es en lo que coincidimos todos. Buenas noches a Emma Rivera. Carmina Castillo dice, jaja, ahora va a poner puras cazuelas. Marilú Campo Rico, qué poca abuela, mugre peje, desgraciado y loco. Eso es lo que comenta. Susana Espinosa Juárez, vergüenza ante el mundo con el invitado de hoy y su discurso. Lourdes Barragán, Bomberito y el Cacas ya se fumaron la verde. Judith Esquivel, hincha anciano demente. Están estos comentarios. Julián Martínez también nos saluda, reportándome desde Lagos de Moreno, gracias. Irma Sánchez de Movellán, si están seducidos que se vayan para allá, se refiere a Cuba seguramente. Marta Nogués, el Cacas está loco, es una vergüenza que tengan sitiado el centro de la Ciudad de México. Cristina Albo nos saluda desde Monterrey. Alicia Alcalá Carrera, mi apoyo total al pueblo de Cuba, fuera el dictador de México. Juana Monroy, a López le preocupa que Juárez se enoje por el jarrón que le ponen enfrente de su pintura y no le preocupa que los niños con cáncer les falten medicamentos. Pues ya vieron ustedes hoy que Díaz Canel agradeció los medicamentos que el gobierno de México le hizo llegar. Los mismos que hacen falta aquí son los que mandaron a Cuba. Son los comentarios de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en la transmisión de esta noche. Y bueno, como les comentaba, también hay otras expresiones. Miren, Raimundo Riva Palacio escribió ayer en El Financiero revisionismo oportunista. El carácter que se le ha dado a los festejos patrios en este año 2021, no se había visto nunca. La coronación sublime de septiembre, un mes que sintetiza el orgullo e identidad nacional, será el 27, con un majestuoso desfile militar para conmemorar el bicentenario de la entrada a la Ciudad de México del ejército trigarante comandado por el coronel Agustín de Iturbide, quien vestido con frac, un sombrero de 3 plumas y una banda tricolor dejaba atrás su pasado como cazador de rebeldes y consumaba de esta forma la independencia de México. Ese será el evento planeado por López Obrador para coronar su gesta de revisionismo histórico, apologético de los pueblos originarios y condena sistemáticamente a España por realizar una conquista catastrófica que fue un fracaso. El presidente ha tratado de argumentar su caracterización como se puede leer en el discurso más completo que haya pronunciado sobre el tema el 13 de agosto con motivo de la caída de Tenochtitlan,
que él identifica como 500 años de resistencia indígena, donde hizo mención que un escritor promonárquico de nuestro continente, que no son pocos, afirmaba que España no conquistó América, sino que España liberó América, pues Hernán Cortés, cito textualmente, aglutinó a 110 naciones mexicanas que vivían oprimidas por la tiranía antropófaga de los aztecas y que lucharon con él. Fíjense, está bien interesante lo que les voy a leer ahora. López Obrador se refería al profesor de Relaciones Internacionales argentino Marcelo Gullo, entrevistado por el diario español El Mundo el 23 de julio a propósito de su nuevo libro Madre Patria, prologado por el ex vicepresidente socialista español Alfonso Guerra, de donde sacó la cita textual a la que se refirió. Gullo mencionó que la leyenda negra de los conquistadores españoles fue un invento, fake news, lo denomina, del Imperio Británico, que asumió con un complejo histórico durante largo tiempo la izquierda española. La referencia directa a él, aunque no identificó, provocó una respuesta también publicada en El Mundo 12 días después. Y ahí les va, fíjense bien, En su discurso trató usted de esquivar el tema de la antropofagia de los aztecas, y lo entiendo, porque las pruebas confirman el holocausto azteca son abrumadoras, refutó Gullo. Hoy la evidencia científica es abundante e irrefutable. Piedras de sacrificios con restos de hemoglobina, herramientas de obsidiana para esta labor, esqueletos humanos ejecutados por cardiotomía con marcas de corte de las costillas, decapitaciones. Cuando se analiza la historia sin prejuicios y no se quiere ocultar la verdad, como hacen los supuestos historiadores que a usted lo asesoran y que escriben, es lo que les dice el historiador argentino a López Obrador, y como hacen los supuestos historiadores que a usted lo asesoran y que escriben sobre el supuesto genocidio que implicó la conquista española de América, pero que callan el tema de los sacrificios humanos realizados por los aztecas, se llega a la conclusión que los aztecas llevaron a cabo como política de Estado la conquista de otros pueblos indígenas para poder tener seres humanos para sacrificar a sus dioses y usar la carne humana así conseguida como alimento principal de los nobles y sacerdotes. Y sigue diciendo, año tras año, los aztecas arrebataban a los pueblos que habían conquistado a sus niños y niñas para asesinarlos en sus templos, como compruebo en mi obra Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas. El separatismo catalán, el imperialismo azteca fue el más atroz de la historia de la humanidad. Era tal la cantidad de sacrificios humanos que realizaban los aztecas de gente de los pueblos por ellos esclavizados, que con las calaveras construían las paredes de sus edificios y templos. El número de víctimas inmoladas fue inmenso, casi ningún científico lo computa en menos de 20,000 cada año, y aún hay alguno que lo hace subir hasta 50,000. Es por eso que el 13 de agosto de 1521 los pueblos indios de Mesoamérica festejaron la caída de Tenochtitlan. Ese día, una inmensa alegría inundó el corazón de las masas indígenas oprimidas por los aztecas. La contradicción principal era para las naciones dominadas por los aztecas la vida o muerte. Continuar bajo la dependencia azteca habría significado para los tlaxcaltecas y totonacas, por ejemplo, seguir siendo literalmente devorados por los aztecas. Y bueno, pues al final Raimundo Riva Palacio en este artículo dice: millones de mexicanos son mestizos, miles son criollos descendientes de españoles, como el presidente López Obrador. El imperio español en su descargo no fue racista ni asesino, como lo fueron el belga, el francés y el alemán, ni clasista racista como el inglés. La revisión histórica del pasado para avanzar al futuro siempre es sana y útil, pero el revisionismo oportunista como el que hoy vivimos es algo que deberíamos evitar, es lo que declaró
este historiador, autor del libro de Espasa, editorial Espasa, titulado Madre Patria. Estamos hablando del historiador argentino que escribió este libro y que hace este tipo de declaraciones. El historiador, profesor de Relaciones Internacionales, Marcelo Gullo, entrevistado en El Mundo, y ustedes pueden encontrar en el periódico El Mundo estas declaraciones. Yo las leí y pues es lo que publicó ayer Raimundo Rivapalacio. En fin, la idea era rápidamente entrar a los temas de hoy, pero pues se alargó. Amparo Guerrero dice que ya está loco de remate. PPCM, buenas noches, saludos. ¿De qué sirve tanto hinche soldado si no pueden con los malos? ¿Qué pensará el mundo de nosotros? Gracias por sus comentarios. También Alicia Alcalá Carrera, López Obrador ya se ve desnudo como un vil dictador. Mexicanos, ya abramos los ojos. Herminia Ramírez Reynoso, ¿qué tal, Herminia? Muy buenas noches, gracias por participar. Marina Lara Sili, la burda mujer de Estambul, gemela de Chupitos. Daniel Viñó, hola, tarde pero seguro, muchas gracias también por hacerse presente. Francisco Tobalín, de seguir gobernando el Cacas, creí que los militares iban a desfilar con picos, palas, talaches, botes. En la próxima vez, el desfile cada uno de los carteles y los militares de los carteles y haciéndoles valla. Don Paco Aceves Silver, feliz día de la independencia, dice, y a los casados un abrazo. Gracias. Daniel Viñó, está para San Juan de Dios. San Juan de Dios es un lugar en donde llevan a los enfermos mentales. José Rodríguez Jáuregui, en el libro Hernán Cortés, Libertador de México, de Juan Bosco Abascal Carranza, se explica claramente lo mismo. Los aztecas eran caníbales sanguinarios. Marilu Campos Rico, la historiadora que asesora al tarado del mugre peje, no es la atarantada de su no primera dama. Eso explica todo. Patricia Lazo, buenas noches. Dice, hoy escuchaba una niña hablando de la supuesta historia de México. Según ella, los españoles llegaron a México a hacer la guerra. En fin, cómo encontrar la verdadera historia de la conquista en Tenochtitlan. Hay mucho material a ese respecto. Ana Isabel Herrera nos saluda, gracias. Irma Sánchez de Movellán, qué horror tanto servilismo, nunca antes visto, muy, muy descarado. En fin, pues gracias por sus comentarios, por su participación en la transmisión de hoy, que les decía, fíjense, yo realmente tenía la intención de decirles lo que yo veía en la independencia, aquellas cosas que no me gustan de las expresiones de mexicanidad. Yo, por ejemplo, debo decirles que hay una canción que yo no tolero, no me gusta, y sé que para muchos mexicanos es como el himno nacional, y vaya que respeto yo a José Alfredo Jiménez, me encanta la música de José Alfredo, pero El Rey es una canción que yo no tolero, me parece que es una canción, pues no, a mí no me identifica, no me hace, tampoco me gusta esa expresión de que tenemos el mejor país del mundo. Tenemos a México. México es un país hermosísimo, con una historia riquísima, con una belleza formidable, pero pues es lo que debe sentir cualquier persona de su país, por pequeño que sea. Fíjense que en alguna ocasión me tocó, cuando yo era director de noticias de Grupo Radio Centro, acompañar una gira del presidente Zedillo, y estuvimos en Belice, y la pobreza de los beliceños, impresionante, pero la dignidad con que enfrentaban su pobreza, caray, de verdad me hizo respetarlos por la forma en que trataban su pobreza. Y así podríamos hablar de muchos países en las mismas condiciones. Por eso a mí esas expresiones de actitud de tenemos el mejor país y somos los más ingones, y eso me parece verdaderamente absurdo. De eso es lo que iba yo a platicarles esta noche, y bueno, pues nos fuimos por el lado de la visita desafortunadísima del dictador cubano, porque es un dictador heredero de otro dictador, Raúl Castro, quien fue heredero de otro dictador, Fidel Castro. En fin,
Pero ya el tiempo se nos ha terminado. Mañana tenemos otra cita. Los espero por aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado en la transmisión de esta noche. Les recuerdo lo importante de la mascarilla, la sana distancia, vacunar a los niños, en fin, todo lo que habitualmente comentamos. Muchísimas gracias por estar participando. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor.